Espacio patrocinado por Clínicas Dental 7, Ayuntamiento de Utrera, Marchapán, GAES, Factory Mi Sofá, Caja Rural de Utrera. Excelencias reverendísimas, excelentísimo Cabildo Metropolitano, ilustrísimo señor Presidente y Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías, hermanos mayores, queridos amigos, señoras y señores. La Iglesia en general, y con ella todas las expresiones de la piedad popular, vienen manteniendo desde hace 2 milenios un fecundo diálogo con el arte, motivado no solamente por circunstancias históricas o por razones funcionales, sino que está basado, parafraseando a San Juan Pablo II, en la esencia misma tanto de la experiencia religiosa como de la creación artística. La Sagrada Escritura se ha convertido, en palabras del pintor Marc Chagall, en una especie de atlas iconográfico del que se han nutrido la cultura y el arte cristianos. Toda forma auténtica de arte es, a su modo, una vía de acceso a la realidad más profunda del hombre y del mundo. Por ello, el arte constituye un acercamiento muy válido al horizonte de la fe y un cauce privilegiado por el que se manifiestan las devociones populares. La Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia nos recuerda la histórica amistad de la Iglesia con el arte y, hablando más específicamente del arte sagrado, no duda en considerar la actividad de los artistas como un noble ministerio, cuando sus obras son capaces de reflejar de algún modo la infinita belleza de Dios y de dirigir el pensamiento de los hombres hacia Él. Ya escribió Dostoyevski que la belleza salvará al mundo, esa belleza que es clave del misterio y llamada a lo trascendente. La vía pulcritudinis, el camino de la belleza, constituye al mismo tiempo un recorrido artístico, estético y un itinerario de fe y de búsqueda teológica, como han expresado reiteradamente los papas Benedicto XVI y Francisco. Me acompañan en esta mesa que va a versar sobre historia del arte, estética y cuestiones relacionadas con la conservación del patrimonio, pues 4 especialistas en sus respectivas materias que iré presentando, precediendo a cada una de sus intervenciones. Don Antonio Joaquín Santos Márquez es profesor titular de la Universidad de Sevilla y secretario de su Departamento de Historia del Arte. Don Antonio Santos es uno de los máximos especialistas en el campo de la orfebrería andaluza y de la Baja Extremadura. Especial relevancia suponen sus contribuciones científicas al conocimiento de la platería sevillana, centrando su interés en artistas de renombre nacional, caso de la familia Ballesteros, Francisco de Alfaro, Juan Laureano de Pina o José Alexandre Esquerra, a quienes ha dedicado varios trabajos monográficos. De igual manera destacan sus publicaciones sobre el altar de plata o trono de octavas de esta Santa Iglesia Catedral de Sevilla, considerada una de las piezas claves de las artes decorativas del barroco hispánico. Su labor investigadora ha merecido varios reconocimientos, como el Premio Archivo Hispalense, otorgado por la Diputación de Sevilla en 2006, y más recientemente en 2022, la concesión del accésit de este mismo galardón. En la actualidad mantiene abierta una línea de investigación sobre las artes suntuarias en la Catedral de Sevilla, analizadas desde un punto de vista documental, material, estilístico e iconográfico, interesándole asimismo el estudio del mecenazgo artístico en esta institución
que reúne uno de los conjuntos argénteos más importantes del mundo. Desde 2020 dirige la revista Laboratorio de Arte, que edita nuestro Departamento de Historia del Arte junto a la editorial Universidad de Sevilla. Él nos hablará sobre el arte de la platería al servicio de la piedad popular en el culto a la Eucaristía y a la Virgen María en Andalucía. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización de este congreso la invitación a participar en esta mesa redonda. El argumento de mi intervención se centra en la importancia de la piedad popular en el desarrollo del arte de la platería en relación con el culto a la Eucaristía y a la Virgen María en Andalucía. Una creatividad que está marcada por el empleo de los materiales preciosos, los cuales siempre han estado asociados a lo divino. Todas las culturas antiguas tuvieron en alta estima el amarillo brillante del oro y el blanco resplandeciente de la plata, tonalidades refulgentes que venían a evocar lo supremo y trascendente. El cristianismo asumió toda esta tradición utilizándola como medio para recrear la omnipotencia de Dios, un concepto teorizado durante el medievo y que fue reafirmado tras el Concilio de Trento, llegando a nuestros días como una manifestación de la tría a lo más sagrado del catolicismo. Por lo tanto, la orfebrería jugará un papel esencial, pues es el arte que transforma dichos metales en los elementos que transmiten ese concepto sagrado. En este sentido, Andalucía será una de las regiones españolas que mejor conserve y mantenga esta tradición artística, teniendo una especial repercusión en los cultos eucarísticos y marianos. Perdone. La necesidad de manifestar... Bien. Disculpen. La necesidad de manifestar al Santísimo Sacramento ante los fieles ha justificado la ejecución de relicarios en metal precioso, único material que puede acoger a la sagrada forma según la doctrina católica. Tras la implantación del Corpus Christi en Andalucía en el siglo XV, esta fiesta se convirtió en la principal del calendario festivo y tal y como dictaba la bula Transiturus hoc mundo de 1264, el pueblo participará activamente en su celebración. Por esta causa, todos los estamentos civiles y religiosos de las ciudades andaluzas se involucrarán en su desarrollo, poniendo especial empeño en la creación de grandes expositores de plata, los cuales, siguiendo la tradición hispana, se concibieron como inmensos torreones, evocando el arca de la alianza donde habita Dios sacramentado. Estas custodias, llamadas de asiento, según la tradición hispánica, surgen durante el final del gótico, siendo la más representativa en Andalucía la de la Catedral de Córdoba, labrada por el gran maestro Enrique de Arfe y concluida en 1514. Un ejemplo que será seguido por otras catedrales como la de Jaén, cuyo cabildo buscó en Sevilla al más reputado de los artistas del Renacimiento, Juan Ruiz el Vandalino, quien entre 1533 y 1541 labró un maravilloso torreón plateresco que desgraciadamente fue destruido en la Guerra Civil Española. Una tradición que fue reafirmada tras el Concilio de Trento, reunión conciliar que catapultó a la Eucaristía como el principal sacramento de la Iglesia católica y que quedó patente en la custodia de esta catedral, obra magistral de Juan de Arfe y Villafañe, labrada entre 1580 y 1587, la cual se convertirá en la manifestación más genuina de la exaltación de la Eucaristía en la Contrarreforma. Durante el Barroco, otras catedrales e iglesias andaluzas, debido a diferentes factores, también se empeñarán en crear grandes torreones sacramentales, que se convertirán en verdaderos ejemplos de la grandiosidad y riqueza
de la arquitectura y el ornato de la época. Este fue el caso de la custodia de la Catedral de Cádiz, una obra monumental labrada por Antonio Suárez en 1664, que será reflejo de la importancia económica que esta ciudad había adquirido a la sombra del comercio indiano. Otro ejemplo singular fue la de la Catedral de Baeza, que tras un incendio en el que pereció su antiguo ostensorio, encargó su elegante y barroca torre eucarística actual al platero antequerano Gaspar Núñez de Castro en 1701, quien la terminó 9 años después. De igual forma, muy interesante es la custodia de asiento que perteneció a la parroquia de San Miguel de Morón de la Frontera, una creación de José Alexandre y Ezquerra de 1764, considerada la de mayor altura de todas las que se habían labrado hasta ese momento, y cuya arquitectura se difuminaba con motivos de rocalla. Desgraciadamente, esta última obra desapareció en la Guerra Civil, al igual que sucedió con otras torres eucarísticas históricas, lo que provocó que tras la contienda hubiera una necesidad de reponerlas para revitalizar la fiesta del Corpus Christi, siendo un caso representativo el de la custodia de asiento de la Catedral de Almería, obra labrada en Madrid por José Puigdoler en 1959. Pero junto a estos torreones argénteos, dedicados a la procesión del Corpus Christi, también se popularizaron otros ostensorios de tipo portátil utilizados para el culto eucarístico en los templos, promovidos en su mayoría por las hermandades sacramentales que van a nacer en el siglo XVI para fomentar el culto al Santísimo Sacramento del altar. Para ello, en los primeros momentos se recurrirán a pequeños relicarios, los cuales en el siglo XVII, en pleno fervor de la Contrarreforma, darán paso a una tipología que será la que identifique al ostensorio andaluz, la custodia de sol, caracterizada por presentar su viril rodeado de una aureola de rayos. Un diseño que quedará justificado teológicamente al considerar que, como Dios se hacía presente en la sagrada forma, ésta debía manifestarse ante los creyentes como una auténtica teofanía, evocando a Jesús sacramentado como luz del mundo y sol de justicia. En las primeras décadas del siglo XVII, muchas cofradías sacramentales labrarán ostensorios solares siguiendo el modelo manierista hispano, como se puede comprobar en el ostensorio de la parroquia de Santa Ana de Triana, labrada por Melchor de Silva en 1615. Sin embargo, a partir de mediados de la centuria comenzarán a recibir el adorno floral y alegórico del barroco, además de la riqueza material de la pedrería fina, que ennoblecerá su presencia, como se puede comprobar en la monumental custodia de sol de Juan Laureano de Pina, labrada para la Hermandad Sacramental de San Miguel de Jerez en 1674, en la riquísima custodia del Millón de la Seo Gaditana, realizada en Madrid en 1721, o en la custodia peruana de la Hermandad Sacramental de la Virgen de las Angustias de Granada de 1727. Además de estos ostensorios, para la exposición eucarística en momentos litúrgicos especiales, se concibieron ex professo verdaderos escenarios efímeros, siendo el caso más significativo el magnífico altar de plata de nuestra catedral, ejecutado para las octavas del Corpus y la Inmaculada Concepción, así como para el Triduo de Carnestolendas. Una megalómana creación barroca cuyo aspecto evoca un ostensorio solar, diseñado por Domingo Martínez y materializado entre 1724 y 1745, y donde se reutilizó para su coronamiento el sol y la corona que Juan Laureano de Pina habían realizado en 1696. De igual manera, el culto a la Virgen María jugó un papel importantísimo en la piedad popular andaluza. Desde el medievo, la Madre de Dios se convirtió en el objeto de especial veneración por el pueblo y su papel de intercesora siempre tuvo una alta estima y consideración en el surhispano. Desde la conquista del Valle del Guadalquivir por Fernando III el Santo en pleno siglo XIII,
Su culto se manifestó en múltiples apariciones que reflejaban el apoyo mariano a la gesta cristiana, circunstancia que generó una devoción popular que se incrementó durante la Contrarreforma, imponiéndose definitivamente la iconografía de María como reina celestial por ser madre del Rey del Universo. Por esta razón, los atributos regios se convirtieron en señas de identidad de los iconos marianos, de ahí que la orfebrería fuera el arte que mejor traduzca ese argumento teológico, sin olvidar que la plata y el oro ennoblecían su imagen y reforzaban su carácter sagrado. En Andalucía contamos con el caso paradigmático de la Virgen de los Reyes de Sevilla, una imagen gótica de vestir traída por San Fernando que era venerada con la llamada corona de las águilas, hoy perdida, la cual perteneció a la propia esposa del Rey Santo, doña Beatriz de Suabia, y que era reflejo del traspaso de los atributos regios a la imagen de la Virgen llevado a cabo en esta época. En efecto, estos atributos de reina fueron comunes en todos los iconos marianos, llegando incluso a cubrirse la imagen de plata, imitando vestiduras regias, tal y como sucedió con Santa María de la Sede, titular de esta catedral, cuyos capitulares en 1368 tuvieron a bien revestirla de plata para manifestar su majestad. Características que durante la Contrarreforma se reafirmaron e incluso se engrandecieron, añadiéndose además de la corona y los ricos vestidos, el cetro y las joyas, resultado en la mayoría de las ocasiones de la inmensa devoción popular que despertaban estas imágenes. El ejemplo más representativo del barroco en Andalucía es el de la Virgen del Rosario del Monasterio de Santa Cruz, el Real de Granada, una imagen que destaca por estar totalmente revestida de plata, pues junto a la corona de reina lleva un vestido argénteo con gemas y esmaltes a la moda cortesana de la época de Felipe III, que fue donado en 1628 por unas hermanas terceras dominicas. No obstante, lo habitual fue que se revistieran con ricas prendas bordadas, como se puede comprobar en la Virgen del Rocío de Almonte, la cual además presenta su perfil delimitado por unas blondas argénteas muy populares en el siglo XVIII y que imitaban a las puntas de encaje que remataban los mantos, siendo en esta ocasión una donación realizada en 1733 por los hermanos Tello de Eslava. Unos iconos que evidencian que el atributo regio por excelencia es la corona sobre las sienes de la Virgen. Desde el barroco se impone el concepto de corona imperial, caracterizada por presentar unas bandas cruzadas sobre el canasto que soportan el orbe crucífero, añadiéndose también una aureola de rayos, los cuales suelen ir rematados por las estrellas apocalípticas. No obstante, las creaciones más suntuosas son aquellas que se fabricaron en oro a principios del siglo XX, momento en el que comienzan a celebrarse las coronaciones canónicas de aquellas devociones más populares, tras incluirse su rito en el Pontifical Romano en 1897. En 1909 fue coronada canónicamente la Virgen de la Cabeza de Andújar, para lo cual se confeccionó una riquísima corona de oro y pedrería de tipo imperial que desapareció en 1936 y que hoy felizmente ha sido recuperada. En 1913 tuvo lugar la coronación popular de la Esperanza Macarena, para la que se ejecutó su icónica corona de oro de estilo regionalista, obra de joyería labrada por José de los Reyes bajo el diseño de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Y en este mismo año tuvo lugar la coronación canónica de la Virgen de las Angustias de Granada, cuya corona fue ejecutada por el italiano Maravini, y donde rubíes, zafiros, esmeraldas, brillantes, diamantes y perlas se engarzaron en una filigrana de oro que reproducía el modelo de la alta corona imperial, la cual se convirtió en un símbolo iconográfico de esta vocación mariana. Pero como dijimos en un principio, estas coronas se acompañaron del cetro, otro atributo alusivo a su carácter regio y que la Virgen suele portar en su mano derecha, siendo ejemplos representativos el cetro del siglo XVII de la Virgen de la Capilla de Jaén o el alto y abalaustrado y elegante del siglo XIX de la Virgen del Valle de Écija.
Además, como princesa celestial, el pueblo quiso ver a la Madre de Dios mostrando ricas joyas como otro signo de su realeza. En Andalucía fueron muy populares los rostrillos de plata, oro y piedras preciosas prendidos de las tocas marianas y rodeando sus rostros, como los conservados por la Virgen de Gracia de Carmona, en este caso mostrando en pantalla el que tiene de esmeraldas americanas, o también el 18esco cordobés de rica pedrería de la Santísima Virgen de Araceli de Lucena. En otras ocasiones serán joyas prendidas en las ropas de la Virgen, las que adquirieron un papel iconográfico de primer orden, como se puede comprobar en la Virgen de los Dolores de Córdoba, la cual posee en su pecherín enjollado el corazón traspasado por un puñal, alusivo a su advocación, así como en sus manos la corona de espinas y los clavos, todo ello labrado en oro. También es singular el perfumador en forma de barquito labrado en oro que Rodrigo Salinas donó en 1575 a la Virgen de Consolación de Utrera y que desde entonces llevará en su mano derecha, símbolo de su vinculación con la carrera de Indias. Y un ejemplo del enriquecimiento con joyería que se llevó a cabo en imágenes medievales de pequeño formato se puede apreciar hoy en la malagueña Virgen de los Remedios de Cártama. Pero durante el barroco, a la Virgen María también se le incorporaron los atributos de la visión apocalíptica de San Juan, como eran la ráfaga luminosa, las estrellas rodeando su figura, junto a la luna, a la media luna colocada a sus pies. Conjuntos singulares y representativos de estos atributos en Andalucía son el que realiza Damián de Castro para la Virgen de la Soledad de Écija en 1765, el conjunto también labrado en oro de la Virgen de Setefilla, de Lora del Río, realizado por el orfebre sevillano Juan Ruiz en torno a 1805, o el grupo decimonónico de la Virgen del Valle de Manzanilla, cuya ráfaga está envuelta de las características estrellas del relato apocalíptico. Y no queremos terminar nuestra intervención sin mostrar la riquísima corona de oro, esmaltes y pedrería que fue realizada para la coronación canónica de la Virgen de los Reyes en 1904, la primera que se realiza para una imagen mariana en Andalucía. Muchísimas gracias. A continuación, tomará el uso de la palabra doña Araceli Montero Moreno, que es responsable del área de tratamiento de bienes muebles del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Doctora en Conservación y Restauración por la Universidad de Sevilla, se especializó en el área de textiles por el Museo Histórico de Tejidos de Lyon y en el estudio y análisis de ligamentos antiguos por el Centro Internacional para el Estudio del Tejido Antiguo, con sede en la mencionada ciudad francesa. Es componente del Grupo de Investigación, Conservación del Patrimonio, Métodos y Técnicas, patrocinado por la Junta de Andalucía, y ejerce la docencia en el Máster Universitario en Conservación de Bienes Culturales de la Universidad de Sevilla y en el Máster Universitario en Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico de la Universidad Pablo de Olavide. Ella nos hablará a continuación sobre el reto de la conservación y restauración del patrimonio de carácter religioso. Buenos días.
Reitero mi agradecimiento a la organización por haberme invitado a participar en esta presentación, en esta mesa redonda, y damos paso a mi presentación, que lleva por título El reto de la conservación y restauración del patrimonio de carácter religioso. Para ello hemos establecido dos apartados, dos bloques de contenido. En primer lugar, vamos a hablar del patrimonio de carácter religioso, sus características fundamentales, la necesidad de una denominación específica, su conservación, y luego pasaremos a hablar brevemente de cuál es la posición de instituciones como el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el IAPH, en la conservación de este patrimonio. El patrimonio de carácter religioso, una de sus características más evidentes y fundamentales es su gran riqueza técnica y material, en sus múltiples manifestaciones, no solamente en las imágenes titulares, sino también en los documentos, en el patrimonio documental, los textiles, los enseres, los ajuares que atesoran las hermandades y cofradías. Pero hay algo que lo individualizan del resto del patrimonio, y es que es un patrimonio vivo, cargado de una gran significación, con un claro valor de uso y una gran devoción. Es precisamente este patrimonio vivo, muy asociado al culto y a la funcionalidad que le es inherente, lo que provoca una determinación en sus valores. Los actos litúrgicos, una gran significación de sus valores, pero a la vez compromete un poco su conservación. A través de los actos litúrgicos, las procesiones, todo lo que cumple esa función evangelizadora, inevitablemente compromete su conservación y su preservación futura. Y esta singularidad, cargado que realmente, estoy intentando seguir las imágenes, pero me cuesta un poco porque no lo veo con mucha claridad, pero bueno, intentaremos ser lo más didáctico posible. Esa singularidad es lo que le dota de una gran significación y lo hace único ante los ojos de los custodios de la sociedad. Y es precisamente estas características inherentes e intrínsecas lo que provoca un reto para su conservación, a la que acudimos a través de numerosos recursos a nuestro alcance: la investigación, el conocimiento y la experiencia, que es algo que veremos en el siguiente bloque de la presentación. Este patrimonio, como hemos dicho, dotado de una gran significación y características intrínsecas, llega un momento en que propicia la necesidad de una denominación. Ante una falta de unanimidad, las definiciones, cierto que hay muchas definiciones similares, pero con ciertos matices que la hacen diferentes, llegó un momento en que teníamos que posicionarlo en encontrar una definición que aglutinara todos esos valores inherentes de este patrimonio. Y entre todas las que encontramos en la búsqueda documental, los estudios de las publicaciones, las últimas, y a estudiosos y teóricos del tema, algo que era denominador común a todas ellas era que tenía una parte constitutiva dentro de la construcción social del patrimonio histórico en Andalucía. Y desde este punto de partida, de esta base, es cuando nos recurrimos a las fuentes, a los recursos que teníamos a nuestro alcance, y encontramos tres aspectos claves y fundamentales en todos ellos. Es un patrimonio con un carácter cultural que, tal como refrendan instituciones como la UNESCO, está directamente unido y tiene una significación con la sociedad. Es un patrimonio que otro aspecto clave que destaca de él es su gran devoción, debido a esta interrelación entre la sociedad y sus bienes patrimoniales, y, por supuesto, es un patrimonio con una clara funcionalidad que se mantiene inalterable a lo largo del tiempo, y precisamente es lo que cumple esta función evangelizadora que desde sus orígenes está dotado este patrimonio. Y con todas estas referencias, creíamos que precisamente la devoción trascendía lo meramente religioso, y además el valor que le otorga estas características intrínsecas es lo que creímos encontrar una definición que aglutinase toda esta significación patrimonial en patrimonio, y lo denominamos patrimonio devocional en culto activo. Una denominación que nosotros ya hemos refrendado y nos hemos posicionado en una de nuestras últimas publicaciones, en la revista PH del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, donde nos posicionamos con esta terminología común y donde hablamos desde este término de las buenas prácticas de la conservación de este patrimonio.
Una vez que ya tenemos denominado e identificado de qué bienes estamos hablando, es cuando pasamos a su conservación. Y la conservación, entendida como el conjunto de acciones y medidas que permiten la permanencia material de las obras de estos bienes, pero la conservación va más allá. La conservación es un proceso crítico y un proceso compartido desde la base de ese conocimiento, y que un conocimiento integral del bien y su contexto, pero que en los bienes devocionales, como es este caso, supone además un plus, porque necesitamos una interrelación directa con aquellas personas que lo custodian y que están a su cargo. Los fundamentos de la conservación no dejan de ser los derivados de las cartas, de las normas y la doctrina internacional en materia de conservación, donde el proyecto de conservación es uno de sus principales exponentes, es el documento que avala y justifica la intervención de estos bienes, donde se concentra todo este conocimiento global necesario para poder realizar intervenciones. La conservación de estos bienes tiene también unas cuestiones conservativas que les afectan, todas las derivadas de las alteraciones comunes a cualquier tipología en sus múltiples variedades, pero también en estos bienes hay algo que les afecta de forma específica, que es el hecho de estar en funcionamiento, de tener un valor de funcionalidad y en culto activo, que compromete un poco más su preservación que el resto de los bienes patrimoniales. Y hay veces que también tenemos dificultad de información a la hora de acercarnos a estos bienes, por el simple, falta de documentación, a veces en documentación escrita, por el simple olvido, cambios de ubicación, adaptaciones a modas, problemas presupuestarios, dificultades en los procesos para producir intervenciones. Es decir, todo esto son cuestiones que afectan a la conservación específica de estos bienes. Y cuando ya sabemos cómo, en líneas generales, cómo afecta la conservación a estos bienes, cuando podemos hablar de cuál es la posición de las instituciones como el IAPH en la conservación y restauración de este patrimonio en culto activo. La posición del IAPH para actuar, para determinar acciones en estos bienes, se basa en 4 pilares fundamentales. 4 pilares que son como la base intrínseca, las premisas fundamentales para cualquier tipo de actuación. En primer lugar, la metodología. En segundo lugar, la experiencia. En tercer lugar, el conocimiento. Y en cuarto, la transferencia. ¿Qué es actuar con metodología? Pues simplemente con un método de trabajo preciso. Las 2 fases fundamentales de la institución para acercarse a la intervención de estos bienes es tener un conocimiento, una primera fase de estudios preliminares previos, donde tenemos el conocimiento global para tener un buen diagnóstico y poder pasar a la segunda fase, que es la operativa, donde actuamos directamente sobre estos bienes con las plenas garantías. En segundo lugar, la experiencia. El IAPH pone a punto su experiencia a través de los numerosos proyectos que ha acometido a través de estos más de 30 años de vigencia. Esta experiencia consolidada se aplica en las nuevas intervenciones y genera nuevo conocimiento. También consolidando algunos procesos de intervención en algunas tipologías puntuales, como pueden ser los tejidos donde el IAPH se posiciona como una entidad pionera en la conservación y restauración de tejidos de la comunidad autónoma andaluza en los años 1990. En segundo lugar, el tercer lugar de este gran pilar fundamental de la posición del IAPH en la conservación de estos bienes es el conocimiento. Y hemos dicho que el conocimiento se tiene que tener a nivel global. No solamente tenemos conocimiento de la materia, sino que estos bienes exigen un conocimiento también de su contexto. En este sentido, entra también los aspectos derivados de la devoción, el arraigo, la percepción que la sociedad, de los grupos sociales tienen de estos bienes. Y es a veces complicado buscar este difícil equilibrio entre lo simbólico y lo material. Y a través de las numerosas huellas que nos dejan la devoción es cuando nosotros nos podemos acercar a comprender qué tipo de intervención podemos aplicar a estos bienes con las garantías adecuadas.
En cuarto lugar, el cuarto pilar fundamental es la transferencia de todos los resultados. Es el momento en el que compartimos todos nuestros conocimientos con los grupos sociales, con los custodios, con los propietarios, con la sociedad en general, a través de un diálogo abierto donde se exponen todos estos avances que estamos aportando con las intervenciones. Y una vez que sabemos cuáles son los 4 pilares fundamentales para aplicar medidas conservativas en este tipo de bienes, cuando hablamos de cuáles son estas medidas conservativas, y siempre desde la base de los principios y los fundamentos teóricos de la conservación, el respeto y el conocimiento global de estos bienes, es cuando se determinan 4 acciones en 4 grupos fundamentales. En primer lugar, actuar mediante estrategias conservativas adaptadas a esta tipología de bienes, adoptar medidas preventivas y de mantenimiento, asesorar técnicamente en intervenciones y, por último, difundir los resultados. La primera de estas medidas, de estas acciones, actuar mediante estrategias conservativas, permite aplicar tratamientos adaptados a la singularidad de estos bienes mediante el conocimiento adquirido y permiten además no solo conservar la materia, sino que a través de las investigaciones necesarias equilibrar también la parte simbólica devocional de estos bienes. Todo ello mediante investigaciones que se encauzan fundamentalmente en 2 direcciones. La primera de ellas es la conservación material, una conservación material que es necesaria para permitir que el bien siga cumpliendo su objeto como su función evangelizadora. Para ello tenemos que conocer muy bien el material, tenemos que potenciar la estabilidad estructural de algunas piezas, algunas tipologías de piezas, tenemos que testar nuevos materiales, comprobar e investigar nuevos materiales, siempre permitiendo la compatibilidad con estos bienes, e incorporar especialistas adaptados a la singularidad de algunos bienes que se están incorporando en esta demanda de necesidades conservativas, como pueden ser pasos procesionales o carretas portadoras de sin pecado, las carretas del rocío, que necesitan una especialidad aún mayor y una búsqueda de especialistas concretos para algunas determinaciones. Y la segunda línea de investigación en la que trabajamos en estas acciones conservativas está relacionada con la percepción que los bienes provocan en los determinados grupos sociales. Y en este sentido las investigaciones pues, pasan por comprobar la eliminación, la supresión de elementos añadidos, como pueden ser repintes, como pueden ser barnices, policromía. Estos estudios nos llevan también a recuperar elementos ocultos, a reintegrar algunas zonas perdidas, siempre en la búsqueda de esa percepción y en el equilibrio, tanto con lo material, con lo simbólico y lo devocional. El segundo grupo de acciones son la adopción de medidas preventivas y de mantenimiento. En este sentido, estas medidas solucionan alteraciones derivadas de la funcionalidad de estos bienes, sin limitarla, que es muy importante, mediante acciones complementarias que nos permite mantener las obras sin mermar su valor de uso funcional. Para ello, se programan acciones mediante control de humedades y de temperatura del medio ambiente que rodea esa obra. También se programan visitas y seguimientos derivados del seguimiento y control una vez que las obras se terminan y se restauran. Y también se recomiendan, mediante este grupo de medidas, recomendaciones de manipulación a aquellas personas que lo ejercen como custodios de los propios bienes y también determinan manipulaciones cuando las obras requieren de una manipulación especializada, siempre sin perder de vista que esta responsabilidad beneficia a la propia conservación de la obra y es una corresponsabilidad compartida. El tercer grupo de acciones es el asesoramiento de las intervenciones. Estas acciones se encaminan a orientar a los custodios, a los propietarios de los bienes en intervenciones realizadas por terceros. Es como un acompañamiento que le da seguridad, donde se comparten, donde se intercambian todo tipo de información y les orienta y les da seguridad y garantía en las decisiones que a veces se toman.
Y, por último, la difusión de los resultados. La difusión como una medida de implicación, de concienciación y de protección de todos los bienes que se pueden realizar de múltiples maneras. Por ejemplo, en simples presentaciones que pueden ser mediáticas, como la que estamos viendo en pantalla. Una vez que la obra está finalizada, pues se exponen una presentación, los resultados finales de esa intervención, con exposiciones finales donde se pueden contemplar la obra en su totalidad, a través de conferencias en sus múltiples variantes, donde se exponen los resultados de ese conocimiento adquirido y donde se exponen también los resultados finales y las conclusiones de esas intervenciones, o a través de mesas redondas, de coloquios, de simposios, de múltiples maneras. Y no me gustaría terminar sin hacer 3 breves reflexiones finales de todo lo que hemos hablado. Brevemente, destacar el conocimiento como pilar fundamental para poder realizar intervenciones de calidad y con garantía en esta tipología de bienes, desde los recursos más sociales y sostenibles, de acuerdo con los nuevos criterios en el ámbito de la conservación, la participación, el hecho de incorporar a los propietarios y a los custodios en los procesos de intervención garantiza y permite además acordar y dar seguridad y proteger a los bienes objeto de estas intervenciones. Y, por último, destacar la posición del IAPH, alineado siempre con esta corriente crítica de la conservación, pero incorporando esta proyección, esta participación social en todos sus procesos, como una entidad mediadora con proyección de futuro hacia un patrimonio que entre todos pues tenemos que proteger y del que todos tenemos una responsabilidad compartida. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación intervendrá don Juan Jesús López Guadalupe Muñoz, que es profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Sus investigaciones se orientan prioritariamente a la interacción entre la praxis artística y la historia de las mentalidades en una labor multidisciplinar realizada en colaboración con docentes del área de Historia Moderna. Ha prestado especial atención a varios ámbitos temáticos del arte español, como las artes plásticas, la teoría y función de la imagen, el mecenazgo artístico, la arquitectura de retablos o la escultura procesional y sus implicaciones en la piedad popular, abordados en el marco de varios proyectos de I+D. Fue coinvestigador principal del proyecto Barroco entre dos mundos, relaciones y alternativas en la escultura andaluza e hispanoamericana entre 1700 y 1750 y actualmente dirige el proyecto Entre Barroco e Ilustración, estudio comparado de la escultura andaluza e hispanoamericana entre 1750 y 1810, financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Desde 2007 es responsable del grupo de investigación Arte y Cultura en la Andalucía Moderna y Contemporánea, que aglutina investigadores de las universidades de Granada, Málaga y Almería, así como de otras instituciones en el estudio de la cultura y el patrimonio artístico de la Andalucía moderna y contemporánea. Es autor de numerosas publicaciones, de entre las que destacan las monografías sobre José de Mora, los frontales de mesas de altar en la Granada barroca, imágenes elocuentes, estudios sobre patrimonio escultórico y la Nueva Jerusalén desprendida de las esferas, el retablo mayor de la Basílica de San Juan de Dios de Granada, distinguida esta última con el primer premio de investigación Hábitat Barroco. Activo cofrade de su ciudad, fue hermano mayor de la Cofradía de los Escolapios y pregonero de la Semana Santa de Granada en el año 2014. Él nos hablará sobre la función de la imagen sagrada, la escultura procesional.
Buenos días. Un enorme sentimiento de gratitud por la invitación a participar en esta ocasión y además en un marco de esta monumentalidad y de esta solemnidad. Estamos acostumbrados pues, a otro escenario, ¿no?, en el ámbito académico. Realmente una oportunidad envidiable que agradezco muchísimo. En un congreso sobre hermandades y piedad popular, la verdad es que resulta inevitable tarde o temprano hablar de la imagen sagrada. Y lo que propongo es una sucinta revisión histórica sobre el tema, partiendo del hecho de que el cristianismo ha empleado desde antiguo la pedagogía visual a través de la imagen sagrada. Algo que no siempre fue fácil. No podemos detenernos en un análisis muy pormenorizado, pero debemos de sentar los fundamentos teóricos de la imagen que se van aquilatando en el cristianismo a lo largo de siglos de debate. Dos puntos parecen centrar en principio la cuestión. Por un lado, la función, reducida inicialmente a una instrucción didáctica. Por otro lado, la pertinencia de la veneración de las imágenes sagradas. Y un tercer elemento que, aunque no entró en el debate, sin embargo, se asumía implícitamente, y es el carácter, diríamos, representativo de la imagen para los cristianos, el carácter identitario de la imagen. Y por eso pongo la imagen que ven en pantalla, porque en los primeros siglos del cristianismo, en la época de la Iglesia perseguida, había una serie de signos de carácter ambiguo, representaciones simbólicas que para los cristianos sí tenían un significado y se identificaban a través de ellos. Una vez liberalizado el culto, la cuestión se puede centrar en otros aspectos. Esta presentación estaba pensada para unas pantallas más grandes, pero yo no se preocupen que les resumo lo que viene ahí escrito. Es muy conocido el alegato de San Gregorio, en plena crisis iconoclasta, sobre la pedagogía visual de las imágenes, que permitía superar la falta de instrucción del común de la población para acceder a los contenidos de la fe mediante la lectura en las Sagradas Escrituras. Las imágenes se convertían en la Biblia Pauperum, aquello que no podían leer en las Escrituras, lo podían ver o leer a través de las imágenes. Por otro lado, importaba y además mucho el definir hasta qué punto se podía considerar sagrada la imagen, que en sí era un objeto material, pero eso sí, una representación de una realidad trascendente. Y esto quedó sentado perfectamente en el siglo VIII, en el Concilio de Nicea, al definir que la honra dada al objeto, o sea, la imagen, correspondía a su prototipo. No se veneraba la representación, se veneraba lo que representaba. De esta manera, en la espiritualidad medieval se va a abundar en esta vía anagógica, como por ejemplo el caso de Santo Tomás de Aquino, que atribuía a las imágenes un papel mediador, es decir, las imágenes nos conducían a Dios encarnado a través de ellas. De hecho, alentaba a trascender la imagen en sí, porque dice que tendía a la realidad de la que procedía, es decir, hacia Dios, hacia los personajes sagrados. No todo fue fácil, porque también había opiniones contrarias. Por ejemplo, San Bernardo de Claraval, bastante iconófobo, que renuncia al adorno y que lo que pretendía era una meditatio únicamente espiritual, que no se apoyara en elementos del mundo visible, del mundo sensible, y acusaba que además cuanto más coloreadas estaban las imágenes, se creían que eran más sagradas, ¿no? Y decía que a veces se admiraba más la belleza que se veneraba la santidad. Todo esto ocurría porque probablemente la práctica de la veneración de las imágenes no se ceñía al estricto margen conceptual definido por la teología, sino que en su aspecto vivencial en ocasiones se transgredía aquello que había sancionado la Iglesia. Por tanto, el debate siguió abierto, de hecho fue uno de los puntos de reflexión crítica por parte de la Reforma protestante, y Calvino en ese sentido llegó a acuñar una frase lapidaria que era que representar a Dios con imágenes era corromper su gloria. Por eso resultó obvio que en el Concilio de Trento, que además lo dejó para su última sesión, pero lo abordó, hubo que abordar este espinoso tema, y allí se definió con cierta precisión aquellos puntos que podían resolver las dificultades que la cuestión del uso y veneración de las imágenes sagradas planteaba. Se lo resumo en 3 puntos. Primero, el límite de la veneración debida a las imágenes como representaciones de personajes sagrados. Aquí se recoge en la doctrina anterior que ya hemos enunciado de que la honra dada a la imagen se transfería al prototipo, por tanto no se veneraba la representación sino lo representado. Segundo, el papel pedagógico que podían representar las imágenes. Aquí lo que se hace en buena medida es confiar al ámbito sensorial, ¿no?, a los sentidos, la vía de adquisición de la instrucción doctrinal. ¿Por qué? Pues porque la imagen era un lenguaje universal, cosa que no ocurría con la cultura
cultura escrita a la que no todo el mundo tenía acceso. Y en tercer lugar, la vigilancia sobre los abusos cometidos en la veneración de las imágenes, tanto en la corrección de lo representado, en la honestidad y conveniencia de la representación, pero también como en las ceremonias de las que estas imágenes eran objeto, sobre todo aquellas manifestaciones de culto público, como podían ser procesiones y romerías. Pese a los inconvenientes que a lo largo de este debate se habían puesto en la mesa sobre el uso de las imágenes, pesó mucho el enorme potencial de comunicación, el enorme potencial de acción que tenían las imágenes, un potencial demasiado importante como para ser desaprovechado y que constituyó un perfecto complemento al discurso oral del sermón hasta quedar incorporado inseparablemente a la vivencia religiosa. Por este motivo, digamos que quedaban perfectamente definidas dos funciones, didáctica y empática, en la imagen sagrada. La función didáctica no solo permitía obviar el problema del acceso por ejemplo, a las Sagradas Escrituras, a los textos escritos, sino que además venía a reconocer lo que podríamos denominar una cierta incapacidad en el común para la comprensión de lo abstracto, para el cultivo de una espiritualidad profunda. Y esto era algo que se podía salvar precisamente a través de la imagen, esa imagen que hacía visible lo invisible, per visibilia ad invisibilia. Por ejemplo, San Buenaventura liga esta función a la meditación, con el valor añadido de que la imagen era capaz también de suscitar emociones, es decir, que tenía una capacidad empática de emocionar. Decía el santo franciscano que a través del signo se llegaba al significado, ¿no? Tanquam per signa a signata. Por tanto, a través de una vía anagógica se remitía a una realidad más profunda y con mayor eficacia que el discurso oral, el sermón, y por supuesto que el discurso escrito. En ese sentido, David Friedberg ha postulado muy convincentemente que los libros de meditación predisponían al efecto empático, al efecto emocional de las imágenes, aceptando que las imágenes no tenían un papel auxiliar en la vivencia de la fe, en la reflexión religiosa, sino al revés, que tenían un papel primordial. Entre otras cosas porque la capacidad de concentración de un místico no estaba al alcance de cualquiera. Fíjense que, por ejemplo, el beato dominico Enrique Susón reconocía haber tenido visiones a partir de imágenes reales. Y quería traer a colación el testimonio autobiográfico de la propia Santa Teresa, ya frisando los 40, en lo que se denomina su segunda conversión. Bueno, ahí viene escrito, pero se lo resumo, que al ver una imagen de Cristo muy llagado, decía muy devota, pues nota romperse por dentro y por fuera y se arroja delante de la imagen arrancada en lágrimas. Es decir, que las imágenes tenían un potencial de representación capaz de ser reestructurado y reformulado por el espectador para establecer una especie de intimidad empática con los personajes sagrados que representaban una intimidad empática muy fecunda en, diríamos, enseñanzas morales. Por tanto, la relación emocional entre la imagen y el espectador cobraba un gran valor y eso hacía que se prestara una gran atención a aquellos aspectos que más sentimientos y más afectividad, ¿no?, podían suscitar en el espectador. El testimonio que les menciono ahora viene a colación sobre la efectividad de la imagen en cotejo con el discurso oral. Es una cita muy célebre de un predicador jesuita portugués llamado Antonio Vieira en pleno siglo XVII que decía que estaba el predicador predicando sobre la pasión, llega al pretorio, el objeto de las burlas, lo describe con gran pormenor ante el mutismo del auditorio. Y sin embargo, en ese momento se descorre una cortina, deja ver una imagen del Ecce Homo, no es exactamente la iconografía que les he puesto aquí, pero bueno, les resultará muy reconocida, una imagen del Ecce Homo y de pronto el auditorio estalla, dice, veis aquí a todos herirse el pecho, aquí las lágrimas, aquí los gritos, aquí los alaridos, etc. Es decir, lo que enfatiza esta anécdota de Vieira es la diferente capacidad evocativa de la imagen y del sermón, de lo visto y de lo oído.
y además recalca la influencia psicológica de la imagen en el espectador, el valor ejemplar que a los ojos del espectador le ofrece, el que la imagen se convertía en una especie de prédica de los ojos que trascendía la literalidad de la representación para mover afectos, para suscitar emociones y suscitarlas con un fin moral, ¿no? Con una lección moral. De modo que se podía convertir en punto de partida para prácticas posteriores místicas y, por supuesto, ascéticas. En los siglos del Barroco, este efecto empático de las imágenes religiosas se fortalece desde una estética naturalista y expresiva. El propio San Juan de la Cruz, que también le puso algunas pegas a las imágenes, pero en fin, decía que las imágenes que más al propio y al vivo están sacadas y más mueven la voluntad a devoción son las que se han de escoger. Una estética naturalista y expresiva que era capaz de emocionar hasta el punto de lo que aquí acabamos de mencionar. Y hasta prácticas meditativas, como la composición del lugar ignaciana, que se basaban en la imagen. Es verdad que es una imagen mental, pero es una imagen mental que con frecuencia se trasladaba luego al lienzo o al leño, a la imagen material, y alimentaba o retroalimentaba una nueva meditación. Y es que, como muy bien dijo José Antonio Maraval, esta época del Barroco fue la época de la cultura de la imagen sensible. Pero es que este efecto de la imagen tan intenso por vivo no solo se circunscribía a imágenes de carácter público, también a imágenes que se proyectaban en el ámbito privado, en el ámbito doméstico. ¿Cómo? Pues a través de formas variadas de traslados de lo que se llamaba en la época vera efigies de las imágenes más veneradas, hasta descender a la estampa devocional, el grabado, que era el grado más humilde, pero también más universal de difusión de la imagen. Pero, sin embargo, el terreno propio de la imagen devocional, donde ésta despliega todo su potencial, es en el culto público, tanto en el templo como, sobre todo, en su manifestación en el espacio abierto, el espacio urbano, el espacio rural, durante las procesiones. Como toda imagen religiosa, la imagen procesional se constituye en, por un lado, un signo de reflexión religiosa, por otro lado, en un objeto de contemplación. Como lo primero, su función la ejerce al constituir una especie de libro abierto de meditación en el cual leer una idea y adquirir, por reconocimiento de lo que se ve, un contenido doctrinal. Como lo segundo, como objeto de contemplación, las características visuales de la imagen procesional sirven de estímulo, de acicate a la devoción, apelando a ese efecto emocional de la escultura que ya hemos descrito. Claro, el problema aquí estaba en cómo garantizar que el halago de los sentidos no frenara el avance hacia una ulterior reflexión más profunda, cómo conducir de modo natural desde la belleza hasta el significado. Y esto, por ejemplo, en los libros de meditación, que es algo que ya hemos mencionado, aquí se resolvió de una manera muy sencilla, con con anotaciones a la imagen. El ejemplo paradigmático es el famoso libro de meditaciones, de anotaciones in Evangelia, del padre mallorquín, por cierto, Jerónimo Nadal, espléndidamente ilustrado con las estampas de los Vieris. La estampa y las anotaciones que aparecen debajo permitían centrar el discurso y el mensaje. La consagración de la escultura procesional en época barroca va a encontrar en los temas iconográficos de la Pasión de Cristo exaltaciones ejemplares del obrar. Es una época dominada por la acción, donde el exemplum no se desempeña solo en el terreno verbal de la parábola, del sermón doctrinal, sino en el propio ejemplo del obrar, del puro obrar de Cristo en la pasión, porque fue una acción conducente a un sacrificio redentor. Y esto debía de mover a la conversión individual y debía de mover al cultivo espiritual individual de contemplación de la trascendencia. Y todo esto se despliega en plena calle, en la imagen procesional, una imagen dotada de unas singulares, o que debe estar dotada de unas singulares características visuales que la diferencian de otras representaciones sagradas, porque la pública contemplación en alto, a cierta distancia, desde todos los puntos de vista, va a determinar su composición, va a determinar su acabado, va a determinar su expresión y las hace vistas para eso, para ser vistas a distancia y en movimiento. Además, la imagen procesional
También alcanza la problemática de la composición grupal. La composición grupal determina una lógica en la distribución y en la expresión de las imágenes que deben de conjuntarse, de mancomunarse en una unidad de acción expresiva coral. Y no solo coral, también vehemente, quiero decir, teatralizada, porque eso las hace más comprensibles a los espectadores que las contemplan a su paso en movimiento en plena calle. Por tanto, las necesidades rituales de la pujante religiosidad popular impulsaron desde mediados finales del siglo XVI el uso procesional de imágenes escultóricas. Unas eran anteriores, que se reconducen hacia la actividad procesional, otras son las que se empiezan a hacer ex professo con esta cualidad. Sus cualidades visuales, por ejemplo, la monumentalidad, por ejemplo, un modelado más detallado, más remarcado, por ejemplo, el naturalismo expresivo, contribuían a optimizarlas visualmente, es decir, a mejorar las condiciones de la percepción, porque no es lo mismo ver una imagen encima del altar a poca distancia que verla a distancia en procesión. Esto mejoraba las condiciones de percepción de la imagen en el espacio abierto de la calle durante su deambular en la procesión. Una caracterización que creo que en el fondo acabó afectando a la globalidad de las imágenes devocionales, es decir, a las que se concebían directamente para procesionar y a aquellas que no tenían esa cualidad intrínsecamente, pero es que todas potencialmente, a partir de, sobre todo del siglo XVII, fueron procesionables y se podían contemplar lo mismo en un altar, en la intimidad de un oratorio, que en el espacio abierto de la calle o simplemente en una procesión claustral, en el interior de un templo o del claustro de un convento. Por tanto, la imagen procesional desde fines del siglo XVI se constituyó, diríamos, en una opción metodológica para el escultor, que tenía que tener en cuenta pues eso, una tridimensionalidad veraz, que fuera correcta desde todos los puntos de vista, porque en procesión se podía ver desde múltiples puntos de vista, y tenía que tener en cuenta también efectos calculados de relación con el fiel. Por ejemplo, la imagen de Jesús Nazareno, prototípica en la escultura procesional, Jesús cargando con la cruz en el hombro, pues tenía que atender a aspectos como, por ejemplo, la sensación itinerante, por ejemplo, la impresión de inestabilidad vacilante por el esfuerzo físico, o, por ejemplo, el carácter de escena, de estampa detenida en la que Cristo vuelve la cara para interpelar directamente al fiel, y que el barroco vistió con determinadas ceremonias como teatralizadas, como la bendición, como el encuentro de la calle de la amargura con María o con la Verónica. Brevemente podemos, sentado esto, acotar algunos aspectos de la imagen procesional que ha agrupado en cuatro conceptos. En primer lugar, la imagen procesional atiende a un equilibrio entre el carácter humano y trascendente del personaje y de la representación. Romano Guardini sostiene que la imagen sagrada procede de la propia experiencia de fe del artista y de toda la comunidad de creyentes, lo cual facilita su comprensión, es decir, por un lado el reconocimiento de lo sagrado por parte de los fieles, pero por otro lado también la identificación de estos con la imagen. ¿Cómo? Pues porque perciben los sentimientos que en ella se manifiestan y los reconocen en cotejo con sus propios sentimientos. De esta manera, la ejemplaridad moral, por ejemplo, el valor del sacrificio redentor de Cristo en la pasión, adquiere mucha más relevancia e invita a la imitación. Así que, en cierto modo, las imágenes representan lo divino y lo acercan al plano humano. En segundo lugar, son componentes esenciales también en ellas el realismo y la belleza. El primero facilita ese reconocimiento, pues por verisimilitud, y además justifica el uso de postizos, el cabello natural, los ojos de cristal, las prendas de vestir. Pero sobre todo, ese realismo potencia el efecto emocional de la imagen, mueve a devoción por la capacidad de representar aquellos aspectos más humanos y más susceptibles de ser identificados y reconocidos por el espectador. Mientras que la belleza, por su parte, es un recurso ancestral, para representar visiblemente la bondad moral, algo que realmente no se ve, y reviste a las imágenes de distinción y de majestad. También es muy importante, en tercer lugar, el adorno. El adorno es esencial
a partir del barroco, compartido con otras celebraciones rituales y festivas de la época. ¿Por qué? Pues porque otorga también cierta dimensión, diríamos, de representación social. La dimensión festiva que tiene la procesión la convierte históricamente en una especie de radiografía social. Y esto se manifiesta en la complejidad simbólica de los cortejos y se manifiesta en el adorno de las imágenes, sobre todo en las imágenes de vestir. ¿Por qué? Porque no pocas veces tiene mucho que ver en ello la cultura de la emulación, en donde se convierten en signos representativos, elementos, aspectos que están vinculados pues, al poder o vinculados a la ostentación social. Es decir, hay una especie de valor ético en el adorno, porque por un lado es un signo de autoridad y por otro lado es una ofrenda, la ofrenda que se debe a la honra debida a la imagen en tanto que representa a un personaje sagrado. Por eso se impuso en muchos lugares, fundamentalmente en el sur de Europa, la imagen de vestir. Una imagen, además, mutable, una imagen en cierto modo viva porque periódicamente cambia de vestimenta. Y por último, si algo define a la imagen procesional, evidentemente su percepción deambulatoria, que marca pues, ese carácter tridimensional de distintos puntos de vista que hemos visto. Pero es que además esta itinerancia hace que la imagen sagrada trascienda del templo e invada el espacio profano, al que, en cierto modo, santifica y traslada a plena calle la historia sagrada. Esto tendría su valor en el siglo XVII, pero no sabemos apreciar bien el valor que tiene en el siglo XXI, porque la imagen del siglo XVII solo competía con portadas de conventos y retablos callejeros. La imagen procesional del siglo XXI está compitiendo en plena calle con multitud de reclamos publicitarios de carácter consumista. Esa es la realidad de nuestra imagen procesional en el siglo XXI. En la dimensión narrativa y expresiva de la imagen procesional, sus raíces se encuentran en el teatro sacro medieval, solo que, llegada a la Edad Moderna, es cuando se rebasan los límites del templo y hasta nuestros días pues invade y santifica la calle. Claro, no todo era tan bello y la imagen tuvo que ser objeto de estricto control, sobre todo en lo que tenía que ver con la manera de vestir. Eran imágenes que a veces se excedían, ¿no? Me había traído un ejemplo al respecto de una imagen que se usa en la procesión del Corpus Christi de Sevilla y que el licenciado Reyes Mesía de la Cerda decía que más parecía un montón de joyas y piedras preciosas que un siervo de la penitencia. En fin, hubo también quien defendía el vestir las imágenes al respecto de un eclesiástico que impidió vestir con una túnica muy rica a un nazareno, pues Fray Alonso de Ledesma decía que no era nada contrario a los evangelios y que era una loable costumbre. En definitiva, la imagen está indisolublemente unida a la religiosidad, a la piedad popular en sus representaciones, pero también en estallidos espontáneos de fervor y de júbilo. Y también sirven de elemento de cohesión de la religiosidad y también de elemento de cohesión social, porque al fin y al cabo son imágenes que aglutinan en sí y que sirven un poco para construir una identidad. Piensen ustedes, por poner ejemplos que sobre todo aquí en Andalucía vamos a reconocer muy bien, que manifestarse como rociero o como auroro expresa un sentido de pertenencia, vehicula cierto grado de cohesión entre los individuos y alimenta ese valor identitario de la imagen religiosa, lo cual viene a corroborar lo poliédrico que es esta imagen. Termino con una breve conclusión. La imagen sagrada no es solo una obra de arte y no es solo una voz del pasado. La imagen sagrada hoy sigue siendo una imagen con un intacto potencial comunicativo, con un intacto atractivo visual y con un intacto impacto emocional. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a concluir el turno de intervenciones en esta mesa redonda don Francisco Montes González, que es profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Sus líneas de investigación
se centran en el estudio del arte virreinal americano desde una perspectiva sociológica en la que abarca diferentes temas como el mecenazgo cultural, los rituales festivos, los aspectos devocionales y los intercambios artísticos entre España, Italia y América. Cuenta con numerosas publicaciones de impacto científico, participaciones en proyectos financiados, ponencias en museos y simposios nacionales e internacionales y estancias en centros de referencia de Estados Unidos, México y Argentina. En el año 2014 recibió el accésit de la sección de arte del concurso Archivo Hispalense de la Diputación de Sevilla por su obra Sevilla Guadalupana, Arte, Historia y Devoción, y un año más tarde le fue concedido el 4º Premio Internacional de Investigación, Cultura y Nobleza, Mecenazgo, Obra Social, Coleccionismo, otorgado por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, con el trabajo Mecenazgo Virreinal y Patrocinio Artístico, el Ducado de Alburquerque en la Nueva España. Ha coeditado los libros Religiosidad andaluza en América, repertorio iconográfico, y Ficciones del Islam, representaciones de lo musulmán en la cultura visual de los virreinatos americanos. Es miembro académico del Colegio de Estudios Guadalupanos y del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla. Él intervendrá hablándonos sobre Andalucía y América, una encrucijada de devociones. Muchas gracias. Vamos a ver si se prepara la... Por favor, desde la mesa hay que poner el PowerPoint. En primer lugar, buenos días a todos. Quisiera manifestar mi gratitud por la invitación que he recibido por parte de este segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular y sobre todo por haberme otorgado la responsabilidad de hablar sobre este tema en un espacio pues, que realmente es el apropiado, ¿no? Ya que si pudiéramos hablar de alguna catedral española que fuera más americana que ninguna, pues sin duda alguna esa es esta, ¿no? De hecho, estoy mirando continuamente al frente a la Virgen de los Remedios, a la que Hernán Cortés se postró y, sin duda alguna hablaremos de la Virgen de la Antigua y de otros pasajes también que incluyen la presencia de numerosos indianos y personajes vinculados con la carrera de Indias que pasaron por este templo, ¿no? Esta intervención creo que complementa en cierta medida la exposición que este segundo congreso pues, le ha dedicado a dicho tema. La pueden ustedes visitar, si no lo han hecho ya, en el Archivo de Indias, comisariado por Manuel Álvarez Casado, y es una muestra de documentos y testimonios materiales que evidencian el estrecho contacto que hubo entre Andalucía y América no solo durante el periodo virreinal, sino también en la edad contemporánea. Una muestra que, en cierta manera, es continuadora y sucesora de otra que en el año 1999 comisarió don José Roda Peña con motivo del primer Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Creo que también ha sido pues, un acierto el que el Congreso y también pues, el comisariado de la exposición Font Pietatis haya incluido en una de las capillas como imagen, ¿no? Relevante la presencia de la Virgen de la Antigua, patrona de Panamá, ¿no? Una imagen que fue encargada ahora una década para conmemorar el 5º centenario de la fundación de la ciudad de Santa María de la Antigua del Darién, que realizó el imaginero sevillano Juan Navarro Arteaga y que, como ven en esa imagen, su santidad, el Papa Francisco le otorgó la Rosa de Plata cuando la visitó en el año 2019 con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Es emotivo, ¿no?, tener aquí presente a esta imagen de la Antigua tan cerca de la advocación original que tenemos en su capilla y que, como ven ustedes, pues está coronada pues todas las banderas de los países hispanoamericanos, evidenciando y marcando, eso sí, pues el estrecho contacto que entre la Virgen de la Antigua y todos estos territorios americanos hubo desde el primer momento de la conquista y la exploración de aquellos lugares, ¿no? Una imagen que luego, si ustedes viajan por
por países iberoamericanos, van a encontrar de manera pues, prácticamente omnipresente, ¿no? En iglesias, en museos y también en muchas de esas catedrales, marcando así pues, ese gesto y ese detalle que habla no solo de la devoción, sino también de el hecho de que la catedral, toda la diócesis americana, las primeras, fueron sufragáneas de este templo, de la diócesis sevillana, y que pues, como huella y marca pues, dejaron pues, algunos de estos testimonios visuales. Ahí tienen ustedes pues, los altares que le dedican a la Virgen de la Antigua, las catedrales de Cuzco, las catedrales de Lima, donde el cuadro fue enviado por un canónigo sevillano, la catedral de Santo Domingo, el que se considera el más antiguo de los cuadros remitidos, y la catedral de México, que hay que decir pues recibió culto por parte de la sociedad criolla, tanto es así que se erigió una congregación dedicada a Nuestra Señora de la Antigua en el siglo XVIII. La Virgen de la Antigua es una más de tantas y tantas devociones andaluzas que traspasaron el ancho océano. En el libro que edité junto al profesor Rafael López Guzmán de la Universidad de Granada, titulado Religiosidad andaluza en América, repertorio iconográfico, documentamos junto a un equipo amplio de investigación cerca de medio centenar de devociones andaluzas que de una u otra manera traspasaron el Atlántico, ¿no? A mano de sus devotos principalmente, y cómo llevaban pues, pequeñas reproducciones, cómo llevaban grabados o simplemente cómo pues, su devoción tan lejana pues, les hizo encargar a artistas locales de aquel territorio algunos de esos ejemplares. Aquí no podía traer pues, el medio centenar, pero he querido hacer una síntesis de las que considero pues, más emblemáticas, ¿no? Las que nos pueden hablar de diferentes pues, aspectos, pues, por ejemplo, desde la existencia de una virgen, no de una virgen, sino de la devoción a la Virgen de Regla de Chipiona en Cuba, la presencia de un lienzo sevillano en Lima, de la Virgen de los Reyes, obra de Bernabé de Ayala, o por ejemplo también ese cuadro de un artífice popular de la localidad de Antioquia, en Colombia, que en el siglo XVIII pues, retrató a la Virgen de la Consolación de Utrera en su pabellón con dosel, ¿no? También pues, nos hablan también de cómo se transmite esa devoción y cómo se vive en tierras tan remotas, pues un exvoto que están viendo ustedes ahí de la Virgen de las Angustias de Granada, que se le aparece a una devota en México y a la que le ruega por su sanación. Y otras piezas de grabado, alguna muy interesante, como ese Santo Cristo de la Salud, que se encuentra en Argentina, sobre una plancha de metal, y un grabado de la Virgen de la Cabeza de Andújar, que encargó un devoto de esta tierra en Lima, en el siglo XVIII, para propagar la devoción a dicha imagen mariana, ¿no? Son algunos de los casos mínimos que les he puesto, pero que podríamos extender y hablar de otros tantos en los que, sin duda alguna, la religiosidad andaluza estuvo muy presente en América, donde la llevaron a modo de amuleto protector, de talismán, de referente a los que dirigir sus prerrogativas, ¿no? Y los que estrecharon tantos vínculos. Sin duda alguna, yo si tuviera que destacar, y por el conteo, ¿no? Y la estadística que hicimos, algunas de las imágenes que están más presentes y que adquirió una devoción de norte a sur por todo el continente americano, fue sin duda alguna la Divina Pastora, una devoción sevillana que surge en 1703 a partir de esa visión que tuvo Fray Isidoro de Sevilla, el fraile capuchino, y que ya en la propia vida de Fray Isidoro fue consciente de la amplitud que alcanzó dicho culto. De hecho, les voy a leer pues, un testimonio del propio Fray Isidoro, en el que dice: en otras remotísimas partes de las Indias, así de tierra firme como Nueva España, hay innumerables estampas y muchas pinturas de la Divina Pastora, oyéndoles cantar por sus calles y plazas, como me lo han asegurado personas fidedignas, las mismas coplas que en Sevilla se le cantan. Y todo esto en el corto espacio que media desde el año 1704 hasta el año 1720, ¿no? Él mismo se admiró de cómo devotos, fundamentalmente sevillanos, aunque también de otros territorios, la llevaron en forma de grabados, de copias pictóricas, que tuvieron también allí su eco a través de la realización de numerosos ejemplares por parte de los artífices de las escuelas locales. Ahí les he puesto pues, algún ejemplo de una Divina Pastora vestida de mercedaria, que es obra de un pintor barroco quiteño, Manuel de Samaniego, o en la Escuela Novohispana mexicana por parte de Miguel Cabrera,
Cabrera o José de Páez, en ese ejemplar que ven ahí, o también de un pintor local de la ciudad argentina de Salta, donde aparece incluso el devoto rezándole a esta copia de la pastora que se veneraba en Cádiz. Pero en la muestra que les he comentado anteriormente tienen un dibujo que es muy representativo del impacto también devocional y no solo cómo se instrumentalizó la imagen de la Divina Pastora para evangelizar las tierras suramericanas. En este caso, pues ese dibujo de la imagen de la Divina Pastora que el capitán Jerónimo Matorras llevaba al Gran Chaco para convertir pues a los nativos, ¿no? Pero es que el culto a la Divina Pastora no se quedó solo en la época virreinal, sino que siguió y continuó, y hoy en día la peregrinación más multitudinaria de Sudamérica se produce en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela, donde millones de personas, y digo millones de personas, de todo el país se congregan cada 14 de enero para acompañar a la imagen de la Pastora que llevan desde su santuario hasta la catedral. En el año 2006 tuvimos la visita de una delegación de la Cofradía de la Pastora de Barquisimeto que, encabezada por el arzobispo de este lugar, le hizo entrega a la ciudad de Sevilla y en este caso al Museo de los Capuchinos de una copia de dicha Divina Pastora que actualmente sigue teniendo culto y cada 14 de enero los devotos venezolanos de Sevilla le organizan una procesión. Ahí tienen una imagen donde el cardenal arzobispo amigo de Vallejo recibió en el año 2006 dicha imagen encabezada por la comitiva, imagen pues que ustedes también pueden visitar estos días en la exposición que se ha organizado en el convento de los Capuchinos de Sevilla. No solo fueron imágenes andaluzas las que fueron a América, sino también hay que hablar evidentemente de lo que fue el tornaviaje. Fue como Andalucía pues también recibió una carga devocional muy importante por parte de todos esos indianos que desde sus lugares de origen quisieron transferir algunas de las devociones autóctonas que allí surgieron. Aquí les he hecho un panorama, una serie de imágenes representativas de la devoción a Santa Rosa de Lima, la santa criolla que en 1671 fue canonizada y que desató pues también una corriente devocional muy importante. En este caso no tanto avalada por cofradías, sino sobre todo por la Orden de los Dominicos, ¿no? Que quisieron pues colocarla colocarla entre las principales santas y sin duda alguna la primera de ellas americana. Pero el territorio andaluz pues la aceptó a través de esas representaciones pictóricas, por supuesto pues la propia de Murillo, pero también erigiendo algunos altares en los templos dominicos, ya sea de la orden femenina, como ese que ven ustedes ahí, bueno, la imagen que ven ahí de Granada del siglo XVIII, que está en las dominicas de Zafra, o también la imagen que queda todavía en Sevilla, atribuida a Pedro Roldán, que se encuentra en la parroquia de la Magdalena, que probablemente fue la titular de esas ceremonias que hubo, de grandes fiestas en Sevilla para conmemorar su canonización. Tenemos también un lienzo procedente de Granada en la parroquia mayor de Chiclana, pero quería rescatar cómo todavía ese culto sigue vigente en la localidad sevillana de Écija, donde cada verano, cada fecha, cada mes de agosto, una agrupación de fieles astigitanos se reúne para conmemorar la fiesta de Santa Rosa de Lima, a la que exponen en la iglesia del antiguo convento de los dominicos. Le he querido traer también pues, un caso curioso que investigué y documenté respecto a una imagen americana, en este caso una imagen quiteña, la Virgen de la Merced, peregrina de Quito, que hizo todo un periplo, no solo por el continente americano, sino también por la península ibérica, a manos de unos frailes mercedarios que iban pidiendo limosna para construir allí un convento. Esa imagen llegó hasta la ciudad de Cádiz, donde tuvo mucho fervor, les estoy hablando del último tercio del siglo XVIII, y allí se encargó una réplica que se estuvo venerando en torno a una cofradía en el antiguo convento mercedario. Después de la desamortización y también pues, al comienzo del siglo pasado, la imagen fue quemada y los fieles de la iglesia de la Merced de Cádiz pues han encargado una réplica pictórica, que es la que ven ustedes ahí, a la que rezan junto a la titular de la Hermandad de la Merced de Cádiz, estableciendo ese vínculo, ¿no? Y ese contacto devocional entre la imagen quiteña que estuvo en las paredes de ese cenobio y la actual titular de la Merced de Cádiz. Ya como epílogo de mi intervención, y es verdad que si tuviéramos que hablar de la Virgen de Guadalupe de México,
no acabaríamos, pues es evidente que la imagen que tuvo mayor impacto devocional americana en nuestra geografía andaluza fue la Virgen de Guadalupe mexicana. Si nos centráramos en la época virreinal, hablaríamos de cientos de imágenes que se repartieron entre casas, iglesias, espacios claustrales, pero es verdad, y hay que aclarar que la imagen de Guadalupe de México fue una imagen privada, de culto doméstico, no hubo una repercusión popular, no hubo cofradías en torno a la Virgen de Guadalupe de México, ¿no? Donde sí va a aparecer ese movimiento de fervor popular y esa devoción va a ser ya adentrado el siglo XX. Y de hecho, en el caso de Sevilla, van a ser las hermandades sevillanas las que van a potenciar ese culto de cara al público, ¿no? Va a salir de las casas, de los hogares donde se encontraban, y a partir de los primeros años del siglo XX vamos a tener una serie de hermandades sevillanas que, dado el vínculo que tenían con algunos devotos mexicanos, pues la van a exponer en algunos altares. Yo creo que el altar de la Hispanidad de la Hermandad de la Macarena es la que mejor lo representa, pagado por un devoto mexicano, Armando Hernández. En 1959 se dedicó, rodeada además de representaciones de todas las patronas de América Latina. Hay que decir, y como curiosidad les transmito, que no solo el marco de plata, sino que la corona que talló Manuel Seco Velasco es una réplica exacta de la corona original que tiene la Virgen de Guadalupe en su santuario del Tepeyac. La Macarena, además, también sale todos los años con una talla de plata de marmolejo del orfebre sevillano que le regaló la familia Quijano. Pero es que si tuviéramos que hacer un repaso por todas las imágenes de las hermandades sevillanas que van acompañadas de algún tributo guadalupano, no acabaríamos. ¿Y por qué? Pues por los fieles mexicanos, los fieles que todos los años nos visitan y nos visitaban y que se hicieron hermanos de cofradía sevillana. Y ahí les he hecho un repertorio pues, de prácticamente todas las hermandades sevillanas que poseen desde altares como el Lao y Montserrat, desde tallas que salen en los pasos de palio, como el caso de Montesión y del Baratillo, o también pues algunas insignias o detalles en los varales o en los pasos, como en la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura, la Hermandad de Pasión, la Hermandad del Cerro, que tiene ese banderín, y algunos detalles que ornamentan a las vírgenes, sobre todo regalos de medallas y de rosas, ¿no? Aludiendo también al milagro guadalupano, como ven en el caso de la Hermandad de San Benito y la Hermandad de la Trinidad. Le he traído solamente una gloria del antiguo paso de palio de la Hermandad de las Aguas de Sevilla, que es la que tiene como titular a la Virgen de Guadalupe y que en un primer momento se pensó pues, vincularla más a la extremeña y al final acabó siendo completamente mexicanizada, ¿no? Y de hecho son numerosos los cultos que se celebran en su honor y la devoción que la estrecha y la vincula con el territorio mexicano. Muchos fueron los fieles hispanoamericanos que nos visitaron y nos siguen visitando en la Semana Santa y se empaparon de tal manera de dicho fervor que a la hora de volver a sus orígenes quisieron trasplantar esa devoción y también pues toda ese sentir, ¿no? Y ese fervor popular. Y en la Semana Santa, pues actualmente en algunos puntos hispanoamericanos nos sorprendería encontrar, pues por ejemplo, algunas réplicas de imágenes sevillanas, como es el caso del Gran Poder, que todos los años procesionan en Arequipa, o también en una capilla de una iglesia de Popayán, en Colombia, encontramos en veneración a un Cristo del Cachorro, ¿no? También, pues, algunas de las imágenes sevillanas de mayor devoción, pues, de la Esperanza de Triana, son muchas las ciudades que conservan, tanto en casas o en calles, algunos azulejos de cerámica trianera, como ese que ven ahí de Puebla de los Ángeles, y, sin duda alguna, la Virgen de la Esperanza de Macarena es la que tiene mayor repercusión, ¿no? Desde Nueva York hasta Chile podemos encontrar numerosas réplicas. En el caso de Lima, ahí les he puesto un cartel de la actual Hermandad de la Macarena de Lima, que tiene una imagen que han encargado, réplica de la actual, y por supuesto tampoco podemos desconectar la Macarena con el fervor taurino, ya que numerosas plazas de toros de América tienen algunas representaciones pictóricas de ella, como esa que ven ustedes ahí de la Virgen de la Macarena en la Plaza de la Monumental de México. Ahí acabo con un pequeño detalle, porque no todo pues, son hermandades penitenciales, sino también pues, otras advocaciones de gloria, como es el caso de la Virgen del Rocío, que también tiene muchísimos seguidores en Hispanoamérica. Y he traído un pequeño detalle del que podríamos hablar muchísimo, pero también allí se celebran romerías y actos simbólicos por parte de las casas de Andalucía, de los descendientes de los
los emigrantes y de los exiliados que la siguen venerando y han encargado pues réplicas que, como en el caso de la ciudad argentina de Rosario, sacan todos los años pues con un gran fervor popular. Y con esto pues acabo mi intervención agradeciendo de nuevo la invitación al Congreso. Agradecemos mucho a los miembros de la mesa estas interesantísimas intervenciones. Ahora después tenemos un breve receso hasta la 1 para asistir a la última ponencia de la mañana. Muchas gracias.